Buenos días. Bueno, ¿para qué nos sirve nuestro sistema nervioso? ¿Cuál es su importancia? ¿Por qué es que sufre cuando no deja recibir oxígeno y glucosa por medio del flujo sanguíneo? Ustedes en fisiología ya vieron, ya saben que nuestro tejido nervioso, o sea, las neuronas no tienen la capacidad de almacenar, como si lo tiene el músculo. Entonces, necesita a cada instante que se le esté proporcionando y proveyendo de oxígeno y glucosa, porque o si no empieza a fallar y al fallar todo nuestro cuerpo también falla porque es el órgano más importante, el cerebro es el órgano más importante para que nosotros podamos relacionarnos con nuestro medio ambiente. Si tenemos hambre, mediante ella nos locomovemos, nos movemos, nos vamos a buscar la comida. Si estamos cansados, también buscamos un lugar para descansar. Si tenemos algún problema mental, lo realizamos gracias al cerebro. Si tenemos algún tipo de necesidad, también el cerebro va tratando de buscar la forma de mantener siempre la homeostasis. Entonces, la importancia de nuestro tejido nervioso es eso. Sin ella, nosotros estaríamos siendo simplemente vegetales. Entonces, nuestro sistema nervioso, sobre todo gracias al cerebro, es capaz de recibir toda la información de todo nuestro organismo, no solo lo que nosotros podemos ver, sino que también cosas que nosotros no podemos sentir en el instante. Como, por ejemplo, yo no, ¿se acuerdan? Nosotros no estamos pensando para respirar, no estamos pensando para que nuestro corazón trabaje, no estamos pensando para que el tubo digestivo empiece también a promover sus movimientos para que pueda absorber los nutrientes. Entonces, toda esa información del organismo también le llega al cerebro en la parte no voluntaria, ¿verdad? Pero toda la información que viene del exterior, nuestro cerebro es capaz entonces de recibir y trabajar para que vuelva a su nivel normal, a su homeostasis. Entonces recibe información y es capaz de interpretar esta información y guiar la respuesta que quiere. O sea, si de repente, como habíamos dicho, ¿se acuerdan? Perdón. Cuando teníamos una frecuencia cardíaca muy elevada, esa información llegaba al tronco cerebral y se enviaba por medio de un mecanismo que conocemos como retroalimentación negativa. Se enviaba una respuesta para que disminuya la frecuencia cardíaca. Entonces, recibe información, interpreta y guía una respuesta. Por lo que es esencial que funcione bien porque interviene en todo. Interviene para que yo pueda respirar, para mantener la presión arterial normal, para que mi organismo libere hormonas en caso de que yo esté con una hipotensión, por ejemplo. Mi organismo envía una señal a través desde el cerebro para que sean liberados las hormonas que van a servirme, como la noradrenalina, que van a servirme para que aumente mi presión arterial y muchísimas otras funciones. Entonces, el tejido nervioso es fundamental, sobre todo estábamos hablando de la parte central. Nosotros tenemos que entender entonces la importancia y repasar lo que es la parte de anatomía, porque vamos a ver que tiene, o sea, vimos ya en esta semana, ¿verdad? Que tiene una irrigación, cuáles son esas arterias que componen esa irrigación. Entonces, mediante esas arterias, nosotros formamos lo que se llama el polígono de Willis. Les voy a mostrar. Entonces, ¿cuál es la importancia de este polígono? Sirve como un sistema de seguridad. Si de repente mi tejido nervioso
deja de funcionar adecuadamente, ¿qué va a ocurrir? Vamos a tener daños. Esos daños van a ser manifestados con signos y síntomas de acuerdo a qué localización de mi sistema nervioso está siendo afectada. Entonces, depende de la localización. Nosotros tenemos nuestro sistema nervioso, tenemos este polígono de Willis que es bastante importante debido a que si yo no recibo el flujo sanguíneo por alguna parte, yo tengo la posibilidad de recibir por la otra vía. Entonces es como un sistema de seguridad. ¿Y por qué está compuesta? Tenemos ahí la arteria carótida interna, ¿se acuerdan? Que es la que ingresa y da ramas, da la arteria comunicante anterior. Luego tenemos la arteria basilar o vértebro basilar que da la arteria comunicante posterior. O sea, primero da la cerebral posterior, después da la comunicante posterior. Y todos ellos vienen y forman un círculo que es capaz de proveer, aún siendo que ocurra una obstrucción en alguna zona, gracias a ese polígono de Willis, nosotros podemos llegar a recibir flujo sanguíneo, pero esta no es una respuesta inmediata, por lo cual si hay algún tipo de obstrucción, nosotros tenemos algún tipo de daño. Como les decía, que se va a demostrar por medio de un, eh, un signo o síntoma focal neurológico o completo. Entonces, ¿cuáles son esos signos y síntomas neurológicos? Ustedes vieron muchas palabras nuevas, quiero que tengan en su cuaderno anotado cada palabra nueva y qué significa. Entonces vimos que hay hemiparesia, hay hemiparestesia, hay afasia, hay hemiplegia. Entonces son hemihipoestesia, te dice. Son palabras que yo tengo que manejar. ¿Por qué? Porque nosotros ahora, nuestra forma de trabajar va a ser, o sea, nuestra forma de evaluarnos, no van a ser preguntas directas del tema, del concepto, sino vamos a tratar también de entender por medio de casos clínicos qué patología está teniendo el paciente. Entonces, si me viene y me dicen que el paciente tiene una hemianoxia, yo voy a pensar entonces que probablemente la arteria oftálmica es la que está obstruida. ¿Por qué? Porque la hemianoxia puede ser causada por una obstrucción de la arteria oftálmica, el paciente se queda ciego por un instante. O si de repente el paciente no entiende lo que vos le decís, le hablas y no entiende, le preguntas eh, cómo amaneciste y te dice, ayer no salí. Es porque no tiene interpretación y quiere responderte para agradarte, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre con ese tipo de pacientes? Nosotros vamos a entender mediante ese interrogatorio que le vamos a hacer, que van a aprender el próximo año, mediante la semiología, que es importante, que ustedes ya tengan esta base, conozcan entonces, vamos a tratar de conocer siempre el concepto, es lo que más yo voy a enfatizar y valorizar en el momento de un examen parcial que vamos a tener después de 4 semanas de clase en la plataforma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que aprender? Concepto de la patología. Si esa patología tiene algún tipo de clasificación, también tenemos que aprenderla. También tenemos que aprender la etiología, o sea, cuáles son los factores que causan esa patología. Y también tenemos que aprender, nosotros también tenemos que aprender la clínica. Entonces, signos y síntomas que ocurren cuando nosotros tenemos esa patología, entonces tenemos ese protocolo. ¿Y cuál es la forma de diagnóstico? La forma de diagnóstico de una enfermedad por excelencia es la clínica médica. Entonces, los que están, son los médicos menos valorizados, los que tienen una especialización en medicina interna, pero son los médicos que más saben. Lastimosamente ellos tratan patologías que son crónicas y que no pueden ser resolvidas. Entonces el tratamiento ya es de por vida, por lo cual no se les valoriza mucho a esos médicos, pero ellos son el consuelo y la ayuda de todo,
Por ejemplo, el cirujano, si no entiende qué patología tiene, le llama al médico, le hace su evaluación, su ASA, o sea, le revisa si ese paciente tiene alguna patología de base, si tiene alguna enfermedad cardíaca, todo eso para que el cirujano pueda realizar su cirugía, o el médico interno le dice que no es necesario. Entonces, o sea, el de medicina interna, el médico interno es un gradito menos que el médico general que van a ustedes a salir después. Entonces, este polígono de Willis, como les decía, es importante. ¿Por qué? Porque permite que siga habiendo flujo sanguíneo. ¿Y qué ocurre? Yo les estaba diciendo, ¿verdad?, que nuestro sistema nervioso no llega a recibir, no tiene la capacidad de almacenar ni glucosa ni oxígeno. Y como no tiene esa capacidad de almacenar ni glucosa ni oxígeno, cualquier falla, cualquier disminución de ese flujo sanguíneo hace que falle, que empiece a ocurrir algunas neuropatías. Entonces, nosotros tenemos que entender, por ejemplo, el cerebro representa solo el 2% de todo nuestro peso corporal, pero recibe el 12 al 15% del gasto cardíaco y consume el 20% del oxígeno de todo mi organismo. ¿Ven cómo es un pequeño órgano nada más de 2% que representa el peso de mi cuerpo, pero consume el 20% del oxígeno total de mi organismo? Entonces eso explica lo vulnerable que es ante cualquier interrupción de oxígeno o de nutrientes. El cerebro, entonces, ¿cómo nosotros vamos a... ¿qué ocurre con un paciente, digamos, que aumenta mucho su presión arterial o disminuye mucho? Presiones arteriales medias fluctuantes. Hay una franja, digamos, nuevamente, una ventana en donde va a seguir funcionando. Si la presión arterial llega hasta 60 milímetros de mercurio, o la presión llega hasta 140 milímetros de mercurio, todo en esta franja, mi tejido nervioso va a seguir recibiendo la misma cantidad de oxígeno que necesita. Pero si disminuye, o sea, es menor a 60 milímetros de mercurio, ya se va a producir una isquemia por la hipoperfusión. O si aumenta más de 140 milímetros de mercurio, va a ocurrir un edema. ¿Se acuerdan lo que era edema? Van a aprender bien ahora en fisiopatología con el doctor Francisco Verdún. Después cuando entren todos le voy a aclarar puntos para que todos tengan, toda la participación que ustedes tengan va a valer puntos. Después les aclaro. Bueno, entonces, perdón, si el cerebro llega a sufrir una disminución de los nutrientes, empieza a fallar. Esa falla puede ser focalizada, como ustedes vieron en el... Vamos a retomar acá la diapositiva. Entonces, estábamos hablando, ¿verdad?, de que este polígono de Willis sirve como una defensa para nuestro tejido nervioso. Entonces, el tejido nervioso tiene territorios vasculares, y estos territorios vasculares yo tengo que tener en cuenta para poder interpretar los signos y síntomas que va a tener mi paciente en caso de alguna patología. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros sabemos que tenemos dos hemisferios. ¿Se acuerdan cuál es el hemisferio dominante? Muy bien, el hemisferio izquierdo, más del 80% de las personas. Algunos están durmiendo, abrieron y fueron a dormir. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las arterias, nosotros vamos a tener dos grandes irrigaciones por dos grandes lugares que entra el tejido nervioso perdón, el flujo sanguíneo al tejido nervioso. ¿Cuáles son esos dos lugares? O los dos que van a estar empezando, digamos, a irrigar correctamente van a ser
la arteria carótida interna que va a ingresar y la arteria basilar. De la arteria carótida interna y de la arteria basilar van a formarse las ramas que van a formar el polígono de Willis. Entonces, la arteria carótida interna, por ejemplo, da origen a la arteria oftálmica y las arterias cerebrales anterior. Entonces, ¿qué ocurre? Al dar origen a esas dos arterias significa que está irrigando la parte frontal y la parte del tejido óptico. Si ocurre algún tipo de obstrucción, que vamos a ver que son diferentes tipos, si ocurre algún tipo de obstrucción, va a provocar algún tipo de síndrome o signo y síntoma en el paciente. Le puede causar una amaurosis fugaz, dice. Si se obstruye la arteria oftálmica, ¿qué significa? Que va a tener una ceguera. Esa ceguera se va a instaurar, si es tipo isquémico, se va a instaurar en 10 a 15 segundos, va a durar algunos minutos y después, debido a la reperfusión, va a volver a ver el paciente. Pero si es que no hay una reperfusión, el paciente probablemente va a dañar definitivamente su tejido, su nervio óptico y va a quedar con esa ceguera. Entonces es importante que ustedes sepan, teníamos ese FAS, ¿verdad? La importancia de conocer los signos y síntomas en 3 minutos y cómo yo voy a saber, le miro la cara, le hablo al paciente de acuerdo a sus respuestas. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que hacerle una trombólisis, probablemente sea un trombo que está obstruyendo. Entonces, eso sería ya tratamiento que nos vamos a enfocar nosotros, pero la respuesta rápida va a hacer que el paciente tenga menos secuelas. Entonces, estábamos diciendo, la arteria cerebral anterior va a dar rama a la arteria oftálmica. Voy a poner esta imagen, que es bastante importante. Acá nosotros tenemos la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media y la arteria cerebral posterior. Entonces, acá ya nos dice, la arteria cerebral anterior, estábamos diciendo que da rama a las arterias eh, oftálmicas y las arterias cerebrales medias. Entonces, la arteria carótida interna, perdón, da origen, arteria oftálmica, arteria cerebral anterior y media. Entonces, si la arteria carótida sufre eh, alguna obstrucción, toda esa parte frontal y lateral de mi cerebro va a dejar de funcionar. Entonces, en la clínica, ¿cuál va a ser mi clínica? ¿Qué es lo que va a pasar con ese paciente? Acá nos dice, va a tener una parálisis, la parte contralateral. Entonces, si afecta al hemisferio derecho, la parte izquierda es la que va a tener una parálisis. Si también dice, irriga la corteza prefrontal, entonces el paciente va a estar con mutismo, que no significa que queda mudo, sino que queda sin expresión, no tiene la capacidad de expresar lo que está sintiendo en ese momento. Abulia, que es una forma de preguiça que você no quiere ni se movimentar. La memoria va a estar fallada y va a tener reflejos arcaicos. ¿Cuáles son algunos reflejos arcaicos? Los reflejos que el recién nacido tiene. Como por ejemplo cuando yo le coloco mi dedo por la palma de la mano al recién nacido y el recién nacido empieza a agarrar, ¿verdad? Entonces eso sería un tipo de reflejo o el reflejo de succión. Y si afecta la corteza somatosensorial, dice, va a haber una hipoestesia, o sea, va a haber una disminución de la sensibilidad de ese paciente en ese lado. Entonces, eso solamente si se afecta nuestra arteria cerebral anterior. Si se afecta nuestra arteria cerebral media, acá nosotros, ¿se acuerdan que habíamos hablado sobre el neuro, sobre la área motora primaria y la área motora secundaria, o que es la área premotora? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Acá dice va a afectar al área motora y premotora, sobre todo en los miembros superiores. Entonces, y en cara, va a tener entonces una dificultad
como dice, fascio braquial. Fascio braquial, entonces de cara y de brazo. Tá bom. Puede tener una parálisis de una parte de la cara y una parálisis del miembro superior contralateral. Entonces, también afecta, dice, al centro de la mirada. ¿Se acuerdan que si bien la parte visual está en el lóbulo occipital, nuestro cerebro, para que tenga un control de mirar hacia dónde está el objeto que quiere ver, tiene un área motora, y esa área motora, si de repente llega a ser dañada, dice la mirada conjugada, hay una desviación hacia la lesión. Entonces el paciente va a desviar no solo los ojos hacia el lado de la lesión, sino que también el rostro. Entonces se va a quedar, digamos, mirando así. Y si afecta el área de Broca, ¿se acuerdan? El área de Broca sí, servía para la parte motora del lenguaje. O sea, es lo que va a hacer que actúe toda la parte de la faringe, de la glotis, de la lengua, para que yo pueda pronunciar adecuadamente una sílaba, una letra o una palabra. Si esa parte motora no funciona, yo puedo entender, puedo saber lo que quiero decir, pero digo otra cosa o un monosílabo. Entonces también puede haber, dice, siempre estamos hablando de la arteria cerebral media. Si hay un daño ahí, puede, como está en la parte temporal, puede haber daño en la corteza auditiva y va a provocar alucinaciones auditivas. Va a ser como que el paciente esté escuchando algo sin que haya ruido realmente. O va a provocarle una sordera, pero la sordera no es causada por el nervio vestíbulo coclear ni eh, por otra causa, sino que en la corteza, donde está el núcleo auditivo, es lo que está fallando. Entonces, acá nos dice el área de Wernicke. El área de Wernicke nos servía para comprender tanto la parte auditiva de la voz, el habla, y también la parte lectora. Si eso falla, yo tengo una afasia sensitiva, o sea, una afasia de recibir la información. Entonces yo no voy a entender, me va a hablar la persona y yo le voy a mirar y voy a, como está en ese cuadro que les dejé ahí en la diapositiva, le voy a responder otra cosa. Entonces, también puede ocurrir daño en las radiaciones ópticas. El nervio óptico empieza su núcleo en la parte occipital y envía unos caminitos que son las radiaciones, y eso, si se daña, provoca una hemianoxia. ¿Qué es la hemianoxia? Vieron que solamente una parte, nosotros vemos en forma de un círculo. Vemos en forma de un círculo y solamente una parte es la que está dañada. Entonces, eso es lo que ocurre. Acá les voy a tratar de dibujar. Tenemos nuestra vista así. Bueno, no quedaron tan bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre cuando el paciente tiene una hemianoxia? Nosotros vamos a ver que ese paciente no va a tener la posibilidad de ver una parte, nada más. Eso sería una hemianoxia. Y siempre es eh, del mismo lado. Entonces, este paciente, por ejemplo, no va a tener una visión en la parte macular. Acá sería la parte temporal, acá sería la parte macular. Entonces va a ver un objeto, pero va a mirar, por ejemplo, cualquier cosa y en esa zona va a ver borrosa. Entonces le va a mirar a una persona en la cara y no va a poder reconocerle. ¿Por qué? Porque esa zona de ella está borrosa. Entonces eso sería una hemianoxia. Entonces, están atentos, ¿verdad? Ahorita se acaba ya la clase. Bueno, entonces la hemianoxia. Y en la parte posterior, si ocurre algún tipo de daño, nosotros vamos a ver que tenemos
En este caso ya mi anoxia homónima, o sea, siempre del mismo lado, si es hacia los laterales, del otro lado va a ser también hacia los laterales. Voy a ver solo la parte central. Si es hacia el centro, solo voy a ver la parte central. Entonces, ceguera también puede provocar. Y si ocurre un daño en el tálamo, va a ocurrir un síndrome talámico. En ese caso va a haber como si fuera eh, una imposibilidad de movimiento del paciente. Es como si fuera que está secuestrado dentro del cuerpo. Sobre todo si la irrigación deja de darse en el tronco encefálico. ¿Por qué? Porque el movimiento tiene que atravesar todo lo que nosotros pensamos para mover el cuerpo, tiene que atravesar por el tronco. Si esa parte no funciona, yo voy a estar preso, aprisionado. Voy a tener un síndrome de secuestro. Entonces, enseguida acaba nuestro tiempo, pero vamos a volver a ingresar por el link. ¿Está bien? Bueno, antes que acabe este tiempo, ya que están muchos, casi todos, el 82% ya están, les voy a comentar que es importante que participen en la plataforma, no solo haciendo la tarea, sino en los foros de preguntas y de asistencia. Entonces, todo va a valer puntos. Mi asistencia del día lunes a la mañana va a estar abierta de 7:30 a 11:45. Y si yo coloco mi nombre ahí, ya gano 2 puntos. Mi asistencia de los días jueves a la mañana va a estar abierta de 8:30 a 11:45. Y si yo coloco ahí mi nombre, gano 2 puntos. Mi foro de dúvidas, donde yo puedo preguntar algo, sugerir algo, expresar algo que yo conocí, una experiencia, o simplemente colocar, está bien, profe, necesitamos mejorar, o voy a aula, eu gostei, aprendí algo. Va a valerles para ustedes, cualquier participación ahí en ese foro de dudas va a valer un punto. Entonces, solo por escribir su nombre 2 veces a la semana y escribir en el foro de dudas, ustedes ya tienen 5 puntos en esa semana. Luego, el trabajo que va a estar para ser realizado solo por esta vez, no se, mejor dicho, se extendió la fecha de entrega porque hubo fallas en la plataforma el día lunes. Ahora ya tenemos mayor capacidad, entonces solo por esta vez se extendió, pero la mayoría de las veces va a estar abierto solo en ese día. Si es muy larga, les voy a dejar para que esté abierto hasta las 10 de la noche. Y si yo considero que no es muy larga, porque es tipo autoevaluación, yo aprendí ahora ACV, o sea, accidentes vasculares cerebrales, y cuál es el concepto de accidentes vasculares cerebrales. Te pregunta, ¿verdad? Así muy simple. Entonces va a estar durante la hora de la clase. Generalmente van a ser preguntas muy sencillas, muy simples, entonces ustedes van a tener que ponerse las pilas y sentarse y leer por lo menos, o mirar el video y responder el video explicando el PowerPoint. Entonces, Fabio me había dicho que el problema fue la capacidad de la plataforma. Otro grupo me dijo que el problema en la videoclase fue el audio, que estaba muy bajo. Entonces les recomiendo escuchar con la computadora, porque con el celular sí he visto que eso está sucediendo, que sale muy bajo. Entonces, esto, como les estaba diciendo al inicio, va a quedar, ya queda grabado, y algunos me están preguntando para volver a explicar cosas que ya expliqué. Entonces, como va a estar grabado, pueden asistir después, más tarde, para revisar nuevamente lo que les estaba diciendo. Cada semana yo les voy a alzar el capítulo del libro, tanto de Harrison como Farreras, en la unidad que ustedes van a tener que leer. Entonces, pueden descargar ya el libro, como van a usar mucho ese libro, sobre todo el de Harrison, si quieren quedarse a estudiar alguna especialización acá en Paraguay. Entonces yo les voy a facilitar ya eso, que no tengan que estar buscando. Ustedes ya descargan y ya es el capítulo de ACV, por ejemplo, en este caso. Entonces la tarea va a valer 5 puntos.
Cada semana nosotros vamos a tener en total 10 puntos. Llega un mes y acumulamos por participación y por tener nuestras tareas, vamos a tener ya 10 puntos, en 4 semanas 40 puntos y luego se va a sumar lo que es la parcial. La parcial probablemente sea de 30 puntos o hacemos de 60 para completar 100 puntos. Entonces vamos a ver después cómo hacemos. Probablemente vamos a hacer de 60 puntos, entonces completamos 100 puntos. Entonces en 5 meses yo voy a tener 4 parciales y vamos a tener 400 puntos total. De eso vamos a sacar el 60% para que pueda ser sumado con mi nota final. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Nosotros vamos a tener después un examen final. No sabemos si va a ser por medio de la plataforma o si es que ustedes ya pueden venir para enero, janeiro. Vamos a rendir acá. Bueno, si es por medio de la plataforma o de manera presencial, igual va a valer el 60% del total, y las prácticas que van a tener ustedes a partir de enero, que van a ser de manera intensiva también, va a valerles el 40%. Entonces se va a sumar todo lo que ustedes hicieron con la teórica, se va a sumar con la práctica. Entonces tienen que tener práctica y teórica para poder alcanzar los 60 puntos. Perdón, alergia porque tengo, acá hay cambio de clima y uso vello, todo alérgico. Hay que admitir. Bueno, entonces eso. Participen en la plataforma, alcen ahí sus dudas. Entonces, de acuerdo a las dudas, yo voy a ir respondiendo ahí en la plataforma y después encerramos nuestra clase con la videoclase. Entonces, a esa gente que todavía no tuvo acceso por causa de que habían solicitado la suspensión de la matrícula, desde que nosotros tengamos, o sea, desde que ellos, mejor dicho, desde que ellos tengan acceso, recién a ellos se les va a estar sumando o restando asistencia y actividades, ¿entienden? Entonces que no se preocupen tanto con eso porque acá estamos trabajando para darle respuesta a todos. E hizo queda ser pobre. Me dijeron que el Google Meet admite más gente y más tiempo, pero estuve viendo y también es una hora y 100 personas. Y el Zoom te da la pizarra, entonces con la pizarra yo puedo dibujarles algunas cosas. Lembran que no sé diseñar muy bem, mas aquí, por lo menos esos círculos, voy a poder dibujarles. Entonces, les estaba diciendo, toda participación de ustedes va a valer puntos. Es importante entonces que participen en la plataforma y pregunten si tienen dudas, para eso estamos, para responderles. Yo no entiendo, entonces si me dicen conceptos y demás, sí les voy a pedir que lean del libro y vayan sacando los conceptos de ahí. Pero si de repente no entiende la importancia del tronco encefálico, por ejemplo, ¿por qué es tan importante el tronco encefálico? Porque ahí nosotros tenemos toda la parte que hace la homeostasis en nuestro cuerpo y hace que funcione. Entonces ahí nosotros tenemos el núcleo de la frecuencia respiratoria, el núcleo de la presión arterial, el núcleo de cómo debe ser el peristaltismo a nivel gástrico. Nosotros, digamos,
por ahí también pasan todas las informaciones que llegan a nuestro organismo a través o sea, desde afuera y también desde adentro. Entonces es importante el tronco encefálico, por más de que no haga ninguna, pareciera solamente un enlace entre el cerebro y la médula espinal, tiene bastante importancia porque ahí se alojan todos los núcleos que sirven para que mi organismo eh, funcione correctamente. Entonces, les insto, si es que todavía no preguntaron en la plataforma, pongan una pregunta o si vocês quieren ganar más puntos, coloquen a aula do senhor é o melhor. Es broma. Es piada. Pero estamos ahí. Cualquier participación va a valerles puntos. Y como les decía, así vamos a ganar el puntaje. Entonces ustedes ya tienen 40 puntos, que sería el 40%. Solo van a necesitar con la parcial un 20% y así en adelante. Pero vamos a tener puntos. Después vamos a hacer una retroalimentación antes de la parcial para ver, pero para eso yo necesito las preguntas de ustedes. Entonces vamos a enfocar solo en las preguntas. Entonces hoy lastimosamente me atrasé porque ontem yo vine acá en la facultad y llevé la llave de la oficina y el señor José María me llamó y me pidió que venga a abrir la oficina. El próximo año van a estar conmigo. Yo ahora soy el coordinador de área clínica. Entonces el próximo año, cuando estén en el cuarto año, a partir de mayo, vamos a estar trabajando juntos. Aunque yo sé que no van a querer cambiarle al doctor Areco, ¿verdad? Entonces, pero vamos a ir tratando. Lo importante es que ustedes no pierdan el año. Es muy difícil. Nosotros ya habíamos evaluado que vuelvan a las presenciales para septiembre, pero es imposible. Nosotros acá en Paraguay volvimos a la fase 0 en Ciudad del Este. ¿Qué significa eso? Que nadie puede salir solo para trabajar. Si vos tenés una constancia de trabajo, puedes salir de 5 de la mañana a 5 de la tarde. Si te agarran fuera de esa hora, te cobran una multa que acá en Paraguay es mucho para nosotros, es de 8 millones y podés ir preso. Entonces, es imposible que ustedes vengan y den clases porque si ustedes vienen ahora, por ejemplo, viene Junior, Wellington, Marcos, ellos tienen que ir a cuarentena. Entonces, ellos vinieron segunda-feira. Ellos completan en 20 días su cuarentena y Jacqueline solo pudo venir sexta-feira. Entonces, Jacqueline tiene que hacer 20 días nuevamente y no va a haber una compaginación. Nosotros vamos a tratar de empezar ya, pero ¿cómo vamos a empezar si cada uno tiene una diferente forma de aislarse? Entonces va a ser imposible. Por lo cual les insto y le inviten también a sus compañeros. Ahora ya va a ser completamente diferente de lo que fue la etapa semestral. Olvídense de ese. Lastimosamente fue un fracaso, pero no es porque nosotros queríamos, nosotros insistimos, pero ahora sí ya tenemos las herramientas, tenemos más docentes, tenemos grupos separados, por lo cual nosotros vamos a poder dar una respuesta mucho más rápida y ayudarles a ustedes a pasar el año, pero depende mucho de cada uno. Eso es una facultad. Una facultad no es porque yo venga de la Universidad Johns Hopkins, que es una de las más importantes a nivel mundial. Yo, por ejemplo, hice medicina ahí, pero me pasé colando. Yo no voy a saber nada. En cambio, si yo vine de una universidad eh, no quiero, bueno, mejor no digo qué universidad, pero una universidad nueva que no tiene la infraestructura, no tiene los docentes que tiene el John Hopkins, pero yo me dedico, yo estudio, yo hago mis resúmenes, yo soy sacrificado, entiendo que medicina es un sacrificio, es un voluntariado porque requiere de mucho sacrificio, entonces yo voy a ser mejor, mucho mejor que el que vino John Hopkins y se pasó colando. Entonces depende mucho de cada uno, por lo cual nosotros vamos a estar ayudándonos, como les decía.
Acá me preguntan si ya está tu Ducerto con Aconis. Sí, nosotros ya estamos en pareja con Aconis y a partir de este mes de agosto ya se está formando el equipo para nuevamente ingresar a la NAS. Y esta vez, como ya estamos todo cierto, ya estamos así con la CONS, ya nos queremos mucho, lo de la NAS en 8 meses ya va a salir ya para ser acreditada. Entonces ustedes cuando terminen, nuestra universidad ya va a ser acreditada. Entonces, esa es otra cosa que les quería decir. Entonces, bueno, vamos a emitirla a todos y voy a hablarles de la etiología. Nosotros tenemos que entender la clasificación, ya saben, ¿verdad? Hay un tipo hemorrágico, hay un tipo isquémico. El tipo isquémico es generalmente por etiología cardiovascular. ¿Qué significa eso? Que probablemente exista un daño en, en el tejido conjuntivo. ¿Se acuerdan lo que significa aterosclerosis? Es cuando hay un depósito de lípidos, sobre todo en el tejido conjuntivo de un vaso sanguíneo. Ese depósito de lípido hace que ese vaso sanguíneo se obstruya. Entonces, al obstruirse, vamos a ver si tengo una imagen acá. Al obstruirse, va a impedir el paso del flujo sanguíneo. Entonces acá, en esta imagen podemos ver entonces la etiología, o sea, el origen de la isquemia va a ser aterosclerótico. Entonces, ven, generalmente esto van a ver muchos de ustedes en anatomía patológica cuando hay un infarto. Pueden ver la mano, ¿verdad? ¿O no? Entonces, esta forma piramidal o en cuña es lo que ocurre. ¿Por qué? Porque acá entra el vaso sanguíneo, se divide en muchos capilares. Entonces, si yo obstruyo esta parte, no va a haber flujo sanguíneo y esa parte va a morir. Entonces, eso puede ser etiología aterosclerótica o etiología embólica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Va a haber un coágulo. Ese coágulo generalmente se forma a nivel cardíaco. ¿Por qué a nivel cardíaco? Porque sale directamente por los grandes vasos, va a las arterias carótidas que están ahí en el callado de la aorta y viene, impacta en una parte del tejido nervioso, o sea, de un vaso sanguíneo y obstruye el flujo sanguíneo. Entonces, esto sería de origen embólico. ¿Por qué ocurre este coágulo? Por falla del corazón. Una de las cosas más frecuentes es la fibrilación auricular. ¿Y qué es la fibrilación auricular? Ustedes van a ver en patología médica 1, pero es cuando el corazón trabaja de manera desincronizada. ¿Se acuerdan que tenía que tener sístole, diástole, sístole, diástole? Entonces, primeramente ocurría la sístole en las aurículas, después la sístole en los ventrículos, todo de manera rítmica. En la fibrilación auricular no ocurre eso. Entonces eso hace que se formen coágulos. ¿Por qué? Porque el flujo sanguíneo se vuelve turbulento, los glóbulos rojos chocan entre ellas, al chocar forman coágulos, ese coágulo va e impacta en alguna parte de mi vaso sanguíneo y provoca una isquemia, un infarto. Y acá nos dice, puede ser también por una hipotensión, cuando mi corazón sufre de alguna patología, sobre todo de una insuficiencia cardíaca tipo dilatada. El corazón no tiene la fuerza suficiente, como está muy grande, no tiene la fuerza para enviar el flujo sanguíneo hacia arriba, entonces ahí nosotros tenemos también problemas. Eso sería la parte etiológica, o sea, eh, de las patologías isquémicas. Y otra cosa que ustedes tienen que saber bien es este accidente isquémico transitorio. ¿Cómo yo defino accidente isquémico transitorio? Cuando existen signos o síntomas neurológicos en el paciente, pero que se resuelven en menos de 24 horas. Entonces acá, como nos dice en esta parte de nuestra diapositiva,
hay signos y síntomas neurológicos, pero dura menos de 24 horas. Y acá dice, si bien la mayoría suele durar menos de una hora, no dejan marcas en la prueba de neuroimagen, o sea, no hay necrosis. La necrosis yo puedo llegar a ver entonces en eh, una tomografía axial computarizada. Entonces, nosotros tenemos que entender también que podemos tener, por ejemplo, una penumbra isquémica. Ocurre el tema de la isquemia, en forma de pirámide. Este es el origen, acá viene el vaso sanguíneo, ese vaso sanguíneo ha sido obstruido, entonces, ¿qué ocurre? No hay flujo sanguíneo en esta zona. Si esto se resuelve, no hay necrosis, entonces no hay nada en la imagen neurológica, pero a veces ocurre que sí puede haber una necrosis, una pequeña necrosis en la parte inicial, pero ¿qué ocurre? Que después nuestro polígono de Willis funciona, entonces vienen por las colaterales, existe otra vez flujo sanguíneo y esto desaparece. Entonces no hay daño, solamente en esa partecita y a esa zona que a la imagen nosotros solemos ver como una penumbra. Penumbra es sombra. Entonces se suele hablar de una penumbra isquémica. Se resuelve si hay nuevamente flujo sanguíneo, ¿entienden? Entonces, accidente isquémico transitorio, AIT, yo defino como síndromes neurológicos, acá nos dice menos de 24 horas. Después tenemos el AIT que ya es eh, instaurado, que es el ictus. Ictus viene del latín que significa golpe. ¿Y qué es un golpe? Cuando un cuerpo choca contra otro cuerpo, ¿verdad? O en este caso, golpe por ser súbito, de repente. Entonces Junior, por ejemplo, estaba bien. O sea, no voy a tomar Junior como ejemplo, bueno, de por ahí le doy azar. Cualquier persona está bien, está hablando contigo y de repente se cae al suelo o te dice que no puede mover una parte del cuerpo, que no tiene posibilidad de hablar bien, de explicarse. Entonces, eso sería un golpe, un accidente, o sea, algo que ocurre de manera súbita. Entonces, ictus o stroke puede durar más de 24 horas por disminución del flujo sanguíneo. Entonces, al paciente se le interna, se le hace su trombólisis, se le hace su arteriografía, se quita el trombo o el émbolo y vuelve a funcionar normalmente todo su tejido nervioso. Eso si no le deja secuelas, si no es muy extenso la progresión de la enfermedad. Y también tenemos un ictus progresivo, dice. En este caso, el paciente tiene que quedarse más tiempo y probablemente ya esté bien, luego baja nuevamente, tiene otra vez síntomas. Esté bien, tiene otra vez síntomas. Entonces así. Entonces baja y baja. ¿Se acuerdan de esa música? Esa era de mi época de colegio. Oye, onda. Entonces, tiene una instauración súbita, mejora el paciente, vuelve a tener esa patología. La piada fue mala, Junior. Entonces, ¿cuál es la etiología? Hace rato esa imagen que le estaba mostrando. La etiología puede ser aterotrombótica, puede ser embólica o puede ser cardíaca o cardioembólica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay una obstrucción. En este caso nos dice que se está obstruyendo la arteria carótida interna. Entonces, ¿cuáles eran las ramas que nosotros teníamos que se desprenden de la arteria carótida interna? Habíamos dicho que era la arteria oftálmica, la arteria cerebral anterior y la arteria comunicante anterior. Entonces acá nos dice, la clínica es una ceguera, esa ceguera es fugaz, puede ser una
puede ser unilateral, o sea, generalmente es unilateral porque es la arteria, la arteria carótida de uno de los lados lo que se obstruye. Entonces, mayormente va a ser la izquierda. ¿Por qué? Porque la izquierda tiene una comunicación directa con la aorta. ¿Se acuerdan que la arteria carótida derecha sale de un tronco arterial común, que de ella salía la subclavia derecha y la carótida derecha, ¿se acuerdan? Entonces la izquierda sale directamente de la aorta, entonces probablemente el trombo ingrese por ahí y vaya a provocar alguna eh, obstrucción a nivel cefálico. Entonces en el fondo de ojo también dice, podemos ver émbolos de colesterol. El émbolo es cuando, digamos, se produce puede ser un coágulo, puede ser, en este caso, de colesterol, dice, o sea, el colesterol se endureció, formó como una pelota, como una boliña, y esa boliña fue a parar en otro lugar. Eso sería un émbolo. Entonces, causa amarosis fugaz, causa dolor cervical y síndrome de Horner, que es cuando el paciente tiene patologías o sea, tiene signos que nosotros podemos divisar como diplopía, tiene tosis, o sea, baja su párpado y demás. Entonces, eso sería. Luego tenemos la arteria, a ver, lo quiere mudar. Eso en el caso de la arteria carótida interna. Entonces, acá vemos la maurosis o la ceguera. Y como les dije en la explicación, es como cuando nosotros queremos hacer una selfie y no conocemos bien y tapamos con nuestro dedo, ¿verdad? Entonces ese paciente se queda ciego o no ve esa parte, una parte del ojo. Entonces, en caso de la arteria cerebral anterior, toda la parte frontal, prefrontal va a estar dañada y la parte motora suplementaria. Entonces acá nos dice que tiene una hemiparesia. ¿Y qué es lo que es una paresia? Es una disminución de la capacidad de movimientos. Entonces dice hemiparesia, ¿por qué? Porque solo una parte del cuerpo sufre esa patología en ese momento. O hemihipoestesia. La hemihipoestesia es cuando yo tengo alteración de la sensibilidad. Entonces yo siento hormigueo, siento más frío de lo normal o siento mucho calor en esa parte de mi cuerpo. También dice que va a provocar una disminución psicomotora. Perdón. Creo que se cerró mi PowerPoint. Bueno, entonces se provoca una disminución psicomotora. El paciente va a tener todo lo que nosotros aprendimos de movimientos quedan alojados en la parte motora suplementaria. Entonces, si ese paciente tiene en esa zona una isquemia, le va a ser dificultoso crear movimientos ya aprendidos. Esperen un rato, voy a habilitar ahora mi PowerPoint. Entonces, eso sería lo que estaría pasando con el paciente. Si después ustedes conocen, bueno, seguro hay acá un genio de la computadora, de la edición y demás. Después me va a pasar tips para mejorar nuestra clase, ¿está bien? Se aceptan sugerencias. Entonces, estamos hablando de que dependiendo en qué zona ocurra la obstrucción, va a ocurrir algún tipo de daño. Entonces, estamos hablando de la arteria cerebral anterior, provoca hemiparesia, hemihipoestesia, dice. Y predominio crural, ¿se acuerdan del plexo lumbosacro? Que era la que inervaba toda la parte del muslo y la pierna. Entonces la parte crural sería la parte anteromedial del muslo, que es acolla. No sé si se acuerdan como muslo. Entonces en esa zona va a tener sobre todo una hipoestesia, va a tener dolor como muestra acá el paciente. Entonces también
estamos diciendo que va a haber disminución de la actividad psicomotora, o sea, de la parte aprendida, y el lenguaje espontáneo también va a estar alterado. Va a tener reflejos arcaicos como prensión, succión y apraxia, que es cuando el paciente, o sea, nosotros olvidamos por completo cómo movernos, que también vamos a ver qué ocurre en la enfermedad del Parkinson, que es como si fuera que procura arrancar, procura moverse, pero no tiene la posibilidad. Apraxia de marchas, y cómo afecta al trombo lumbosacro, va a tener también incontinencia urinaria. ¿Por qué? Porque es el tronco, es la que inerva el esfínter que contiene la orina. Mediante eso yo puedo atajar, ¿verdad? A veces tengo urgencia de ir al baño, pero atajo. Si yo no tengo eso, cada vez que se llena mi vejiga, de manera automática va a derramar el líquido. Entonces, eso estaría ocurriendo en este caso. Luego, la arteria cerebral media es una de las que más eh, mayor zona, digamos, tiene de irrigación. Entonces, también los mismos síntomas: hemiparesia, hemihipoestesia, pero sobre todo a nivel facio-braquial, o sea, de cara y miembros superiores. Y acá nos dice, provoca una hemianoxia homónima contralateral, y acá está el dibujo de cómo ve. Debería ser el paisaje completo, pero el paciente solo ve la mitad del ojo y la mitad del otro ojo. También habíamos hablado, ¿verdad?, de la desviación oculocefálica, sobre todo del lado de la lesión. Entonces el paciente, si tiene una lesión en el lóbulo, en el hemisferio izquierdo, va a estar mirando hacia ahí y el rostro va a ir hacia ahí. Tiene las afasias, que ya estuvimos hablando, que es cuando el paciente no puede pronunciar debido a una falla motora, o no tiene la capacidad de comprender, o puede llegar a comprender, pero el área de asociación está dañada. Entonces yo comprendo lo que me pregunta, quiero responder, envío la señal para responder, pero ese camino está obstruido, por lo cual le digo, ¿cuántos años tenés? Sí, ya, me responde. Entonces puede haber también asomatognosia, nos dice. Y nos dice acá, heminegligencia. ¿Y qué es la negligencia? La falta de conocimiento de algo. Entonces, anosognosia sería en este caso de lo que hablamos. Cuando el paciente tiene, digamos, la imposibilidad de mover el brazo izquierdo, pero él no reconoce, su cuerpo no reconoce que esa parte de su cuerpo no funciona bien. Entonces para él está normal. Solo cuando mira seguramente va a pillar, pero para él su cuerpo funciona normalmente. Eso sería la anosognosia. Entonces, acá nos habla un poquito de lo que es la fascia Wernicke, lo que les decía. Se hace una pregunta, el paciente responde otra cosa. ¿Por qué? Porque no tiene comprensión. Acá, ¿cómo sigue usted? Sí, sí, obrigado. A gente ya fez esta prueba, seguramente. ¿Por qué? Porque generalmente es paciente repetitivo el que va, y no creo que no he estado nunca, le dice. ¿Y cómo te llamas? ¿Cuál es su nombre? No he salido de aquí, ¿ves? No entiende. Y responde porque piensa que eso es lo que se le está preguntando. Es cuando ustedes tienen examen oral, a gente pergunta, vocês não compreendem a pergunta y responde otra cosa, ¿no? Es lo mismo, casi. Entonces, en la arteria cerebral posterior hay lesión del occipital. Esta lesión puede causar, sobre todo, dice acá, los reflejos pupilares están conservados, pero a veces hay alexia y acalculia. O sea, el paciente no tiene la capacidad de leer algo que ya sabía, que ya comprendía, o no tiene la capacidad de razonar. Entonces vos le preguntas, ¿cuánto es 2 más 2? 2 más 2, y no sabe. No es que, o sea, ya tenía aprendido, pero en ese momento no sabe llegar a tener, a saber hacer ese cálculo. Y hablamos también que si ocurre una disminución del flujo sanguíneo en la arteria cerebral posterior, va a haber un síndrome talámico, que es una hemianestesia contralateral extensa. Entonces,
el paciente sufre, no anestesia en realidad, sino sufre mucho dolor, o toda la parte de ese cuerpo. Entonces eso estaría ocurriendo si lo dañado es la arteria cerebral posterior. Entonces acá vemos que hay una hemianopsia, pero la parte macular, dice, la parte central está conservada. Lo que no ve es la parte externa. Es como cuando acá en Paraguay, sobre todo allá en Concepción, donde yo estudiaba medicina, se usan todavía los carros pushados por caballo. Entonces, para que no se asusten cuando ven un vehículo que viene al lado de ellos, se le coloca como una tapa. Entonces, eso estaría ocurriendo en ese paciente. No va a ser capaz de distinguir, no va a tener una visión lateral, digamos. Y acá, simplemente para volver a recordar, vienen las arterias vertebrales y forman la arteria basilar o tronco basilar. Entonces, esto es lo que está irrigando la parte posterior. Y si la parte posterior falla, probablemente haya también la afectación del cerebelo. El cerebelo también recibe. ¿Y qué va a ocurrir? El cerebelo nos ayuda al equilibrio y a los movimientos finos. Tenía sobre todo las células de Purkinje, ¿se acuerdan? Y las células de Purkinje son las que están capacitadas, que mediante el movimiento que yo haga, ya están, digamos, analizando y diciéndole a mi cuerpo que pare. Yo me voy con todo para agarrar ese vaso de plástico y para no romper, mi cuerpo ya va variando la fuerza y va modulando todo eso para que no ocurra lo que yo rompa ese vaso de plástico. Entonces, al momento del movimiento ya está corrigiendo gracias a las células de Purkinje. Si falla eso, yo no voy a tener esa coordinación, no voy a tener tampoco equilibrio. Después vemos, a ver, no le gusta mucho trabajar a mi computadora. Bueno, acá estamos hablando de todo. Esto sería la parte cerebral, la A sería el cerebro, la B sería el mesencéfalo y la C sería la parte de la protuberancia. Entonces, acá nosotros vemos toda la parte sensitiva, en verde está la parte motora. ¿Y qué es lo que ocurre? Si hay un daño acá, la parte sensitiva contralateral es la que va a estar dañada. Acá estamos viendo la médula espinal. ¿Se acuerdan que hay un entrecruzamiento de todo lo que viene acá pasa hacia el otro lado a través de la médula? Entonces, si falla acá mi parte sensitiva, la parte, en este caso la otra parte sería la dañada. Acá nosotros vemos la parte sobre todo que viene a inervar el núcleo facial. Entonces, si falla el núcleo facial, puede estar dañado el cuadrante superior de la cara o el cuadrante inferior. Y como ayer le estaba mostrando a los pacientes, perdón, a los de la C2, el paciente se queda sin arrugas esa zona. ¿Por qué? Porque no hay ningún tipo de expresión. Entonces, él fala, él sonríe, pero solo de este lado. Entonces va acabándose nuestro tiempo. Y eso sería en cuanto a sistema basilar. Luego tenemos el infarto lacunar que afecta sobre todo a los núcleos, que vamos a ver mejor en la parte de hemorragia. La hemorragia puede ser a nivel subaracnoideo, o entonces se da entre las meninges, o puede ser dentro mismo del cerebro o intraparenquimatoso. Entonces, rápidamente, ¿qué es lo que ocurre? Aumenta la presión intracraneal y nuestro cerebro no tiene la posibilidad de irse hacia otro lado. ¿Por qué? Porque el cráneo es una bóveda cerrada, dura. Entonces, si aumenta la presión intracraneal, ¿qué va a ocurrir? El paciente va a empezar a tener dolor de cabeza, una cefalea intensa, como también va a afectar el nervio óptico, va a tener fotofobia, va a tener rigidez de nuca porque no va a querer mover, debido al que el movimiento va a mover la meninge, va a hacer que se estire, va a aumentar el dolor y va a tener vómitos. Sobre todo en proyectil, ¿por qué? Porque el cuerpo piensa que tiene mucha agua, tiene que disminuir la cantidad de agua que tiene en el cuerpo y por eso, para tratar de disminuir el edema que está ocurriendo debido a ese derrame,
a ese accidente hemorrágico ya, trata de solventar eso y tiene vómitos. Entonces eso es lo que estaría ocurriendo. Acá nos dice las causas, generalmente por ruptura de las arterias que están en el cerebro. Entonces, la parte generalmente ocurre por malformaciones vasculares. Esas malformaciones vasculares van a ser mayormente en personas con alguna patología, lipohialinosis, alfa amiloides, cuando hay proteínas que no deben estar en exceso en el tejido vascular, pero están lo que causa que se dañe y que se debilite ese tejido. Y generalmente la hemorragia intracerebral ocurre por accidentes, traumas que pueden, digamos, lesionar el encéfalo, o sea, traumatismo cráneoencefálico. Pero puede también ocurrir por aneurismas. Entonces acá nos dice aneurismas arteriales. El 20% de los accidentes vasculares son hemorrágicos. El 80% son los isquémicos. ¿Qué se hace? Una tomografía craneal. Ahí se ve la hiperdensidad, se ve más blanco. Y se analiza si es una hemorragia subaranoidea o si es una hemorragia intraparenquimatosa, que va a causar, dice, hemorragia hipertensiva o hemorragia lobar espontánea. En el caso de la hipertensiva va a ser por aneurismas, microaneurismas o déficit, va a causar déficit neurológico a nivel focal. Y la hemorragia lobar, o sea, todo un lóbulo, generalmente ocurre en ancianos con lipohialinosis o en jóvenes con algún tipo de aneurisma de base. Entonces, hace rato yo le estaba diciendo que los núcleos son los que se ven afectados, los núcleos que están en la parte central, y vemos el putamen, el tálamo, también el cerebelo y la protuberancia. ¿Y qué es lo que ocurre? Ahí, si se daña el putamen, hay hemiparesia, hemihipoestesia contralateral. También el nivel de conciencia del paciente se deteriora y hay desviación oculocefálica. Si ocurre en el tálamo, hay nivel de conciencia, hay deterioro, o sea, daño a ese nivel. Hay síndrome talámico y hemiplegia. Y si ocurre a nivel del cerebelo, dice, al inicio la conciencia se mantiene, pero luego ya también falla. Hay cefalea a nivel occipital y ataxia. El paciente no puede moverse, hay vómitos, hay hidrocefalia obstructiva. ¿Por qué? Porque se comprime nuestro cuarto ventrículo. Y luego tenemos, si ocurre en la protuberancia, donde tenemos nuestros núcleos vasomotores, respiratorios, va a haber coma y el pronóstico es infausto, te dice. O sea, probablemente el paciente va a morir. ¿Por qué? Porque le va a llevar a una herniación. Hay un derrame. El tálamo, perdón, la protuberancia se comunica con la médula espinal y se acuerdan que sale por el agujero magno. Entonces, ¿qué ocurre? Le va a comprimir la sangre y va a sacar, va a apretarle hacia afuera y eso va a provocar una herniación y la muerte del paciente. Diagnóstico se hace por medio de una tomografía y acá lo que les estaba diciendo, se ve la hiperdensidad, se ve blanco. Esto ya se hace con una resonancia magnética. En el caso, generalmente se utiliza tomografía axial computarizada. Entonces, por excelencia, el método diagnóstico por imagen de los accidentes vasculares es la TAC. La resonancia magnética utilizamos para ver los derrames, sobre todo si hay pequeños infartos o algo así. Entonces acá, por ejemplo, ¿qué es un aneurisma? Acá podemos ver cuando se debilita por algún tipo de patología o por una hipertensión arterial elevada que constantemente está chocando y chocando y chocando por mi epitelio, por mi endotelio. Entonces hace que eso se debilite, forma ahí un pequeño sáculo, se agrega ahí sangre y luego mi presión arterial al elevarse nuevamente rompe eso y ocurre la hemorragia. Eso es lo que estaría ocurriendo entonces en la hemorragia subaracnoidea.
Ya va acabando nuestro tiempo, tenemos la clínica, depende nuevamente de dónde esté ocurriendo, pero como les decía, generalmente cuando hablen van a ver un paciente con cefalea, rigidez de nuca, va a estar a veces en coma, el paciente no te responde. Yo ya tuve un caso de un paciente que llegó con un accidente vascular tipo hemorrágico, le hablas, le haces su electrocardiograma, funciona todo bien, pero no te responde. Entonces, lo que hice fue pellizcar Eli, pellizcar las tetillas de Eli, para ver si Eli por lo menos hacía eso, para quitar, pero ni siquiera eso. Entonces, significa que ya tenía una descorticación, o sea, una descerebración, y el paciente ya estaba muerto a nivel del tejido, a nivel del cerebro, digamos. Entonces, tuvimos que mandarle a una unidad con se le pudiera hacer la TAC, y ahí se comprobó, se le intubó y se esperó nada más ya su deceso. Entonces eso es lo que en el accidente vascular estaríamos viendo. Por favor participen si tienen dudas, yo voy a estar respondiendo este fin de semana, entonces voy a revisar los foros y voy a ir respondiendo. Gracias por haber participado. Espero que les haya gustado. Esto va a estar grabado, voy a alzar a mi canal de YouTube, pero va a estar oculto. Solo la gente que tiene el enlace va a ver. Porque yo falo muy besteira. Gracias por participar. Vamos a dejar en este horario, ¿les parece bien? La próxima clase a las 9 de la mañana. Muchas gracias a todos. Nos vemos entonces. Cualquier duda, ahora les voy a colocar el foro de asistencia. Pasen a la plataforma, entonces coloquen sus nombres. Muchas gracias por su participación. Con la pizarra yo puedo dibujarles algunas cosas. Lembran que eu não sei desenhar muito bem, mas aquí, por lo menos esos círculos, voy a poder dibujarles. Entonces, les estaba diciendo, toda participación de ustedes va a valer puntos. Es importante entonces que participen en la plataforma y pregunten si tienen dudas. Para eso estamos, para responderles. Yo no entiendo, entonces, si me dicen conceptos y demás, sí les voy a pedir que lean del libro y vayan sacando los conceptos de ahí. Pero si de repente no entiende la importancia del tronco encefálico, por ejemplo, ¿por qué es tan importante el tronco encefálico? Porque ahí nosotros tenemos toda la parte que hace la homeostasis de nuestro cuerpo y hace que funcione. Entonces ahí nosotros tenemos el núcleo de la frecuencia respiratoria, el núcleo de la presión arterial, el núcleo de cómo debe ser el peristaltismo a nivel gástrico. Nosotros, digamos, por ahí también pasan todas las informaciones que llegan a nuestro organismo a través o sea, desde afuera y también desde adentro. Entonces, es importante el tronco encefálico, por más de que no hagan ninguna, pareciera solamente un enlace entre el cerebro y la médula espinal, tiene bastante importancia porque ahí se alojan todos los núcleos que sirven para que mi organismo eh, funcione correctamente. Entonces, les insto, si es que todavía no preguntaron en la plataforma, pongan una pregunta, o si vocês quieren ganar más puntos, coloquen a aula do senhor é o melhor. Es broma. Es piada. Pero estamos ahí. Cualquier participación va a valerles puntos. Y como les decía, así vamos a ganar el puntaje. Entonces ustedes ya tienen 40 puntos, que sería el 40%. Solo van a necesitar con la parcial un 20% y así en adelante. Pero vamos a tener puntos. Después vamos a hacer una retroalimentación antes de la parcial para ver, pero para eso yo necesito las preguntas de ustedes. Entonces vamos a enfocar solo en las preguntas. Entonces hoy lastimosamente me atrasé porque yo vine acá en la facultad y llevé la llave de la oficina, y el señor José María me llamó y me pidió que venga a abrir la oficina.
El próximo año van a estar conmigo. Yo ahora soy el coordinador de área clínica. Entonces el próximo año, cuando estén en el cuarto año, a partir de mayo, vamos a estar trabajando juntos. Aunque yo sé que no van a querer cambiarle al doctor Areco, ¿verdad? Entonces, pero vamos a ir tratando. Lo importante es que ustedes no pierdan el año. Es muy difícil. Nosotros ya habíamos evaluado que vuelvan a las presenciales para septiembre, pero es imposible. Nosotros acá en Paraguay volvimos a la fase cero en Ciudad del Este. ¿Qué significa eso? Que no, nadie puede salir solo para trabajar. Si vos tenés una constancia de trabajo, podés salir de 5 de la mañana a 5 de la tarde. Si te agarran fuera de esa hora, te cobran una multa que acá en Paraguay es mucho para nosotros, es de 8 millones y podés ir preso. Entonces, es imposible que ustedes vengan y den clases porque si ustedes vienen ahora, por ejemplo, viene Junior, Wellington, Marcos, ellos tienen que ir a cuarentena. Entonces, ellos vinieron segunda feira, ellos completan en 20 días su cuarentena y Jacqueline solo pudo venir sexta feira. Entonces, Jacqueline tiene que hacer 20 días nuevamente y no va a haber una compaginación. Nosotros vamos a tratar de empezar ya, pero ¿cómo vamos a empezar si cada uno tiene una diferente forma de aislarse? Entonces va a ser imposible. Por lo cual les insto y le inviten también a sus compañeros. Ahora ya va a ser completamente diferente de lo que fue la etapa semestral. Olvídense de ese. Lastimosamente fue un fracaso, pero no es porque nosotros queríamos, nosotros insistimos, pero ahora sí ya tenemos las herramientas, tenemos más docentes, tenemos grupos separados, por lo cual nosotros vamos a poder dar una respuesta mucho más rápida y ayudarles a ustedes a pasar el año, pero depende mucho de cada uno. Eso es una facultad. Una facultad no es porque yo venga de la Universidad Johns Hopkins, que es una de las más importantes a nivel mundial. Yo, por ejemplo, hice medicina ahí, pero me pasé colando, no puedo saber nada. En cambio, si yo vine de una universidad, eh, no quiero, bueno, mejor no digo qué universidad era, pero una universidad nueva que no tiene la infraestructura, no tiene los docentes que tiene el John Hopkins, pero yo me dedico, yo estudio, yo hago mis resúmenes, yo soy sacrificado, entiendo que medicina es un sacrificio, es un voluntariado porque requiere de mucho sacrificio, entonces yo voy a ser mejor, mucho mejor que el que vino de John Hopkins y se pasó colando. Entonces depende mucho de cada uno, por lo cual nosotros vamos a estar ayudándonos, como les decía. Acá me preguntan si ya está tu Ducerto con Aconis. Sí, nosotros ya estamos en pareja con Aconis y a partir de este mes de agosto ya se está formando el equipo para nuevamente ingresar a la ANEAS. Y esta vez, como ya estamos todo certo, ya estamos así con la CONS, ya nos queremos mucho, lo de la ANEAS en 8 meses ya va a salir ya para ser acreditada. Entonces ustedes cuando terminen, nuestra universidad ya va a ser acreditada. Entonces, esa es otra cosa que les quería decir. Entonces, bueno, vamos a emitirla a todos y voy a hablarles de la etiología. Nosotros tenemos que entender, la clasificación ya saben, ¿verdad? Hay un tipo hemorrágico, hay un tipo isquémico. El tipo isquémico es generalmente por etiología cardiovascular. ¿Qué significa eso? Que probablemente exista un daño en, en el tejido conjuntivo. ¿Se acuerdan lo que significa aterosclerosis? Es cuando hay un depósito de lípido, sobre todo en el tejido conjuntivo de un vaso sanguíneo. Ese depósito de lípido hace que ese vaso sanguíneo se obstruya. Entonces, al obstruirse, vamos a ver si tengo una imagen acá. Al obstruirse, va a impedir el paso de
el flujo sanguíneo. Entonces acá, en esta imagen podemos ver entonces la etiología, o sea, el origen de la isquemia va a ser aterosclerótico. Entonces, ven, generalmente esto van a ver muchos de ustedes en anatomía patológica cuando hay un infarto. Pueden ver la mano, ¿verdad? ¿O no? Entonces, esta forma piramidal o en cuña es lo que ocurre. ¿Por qué? Porque acá entra el vaso sanguíneo, se divide en muchos capilares. Entonces, si yo obstruyo esta parte, no va a haber flujo sanguíneo y esa parte va a morir. Entonces, eso puede ser etiología aterosclerótica o etiología embólica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Va a haber un coágulo. Ese coágulo generalmente se forma a nivel cardíaco. ¿Por qué a nivel cardíaco? Porque sale directamente por los grandes vasos, va a las arterias carótidas que están ahí en el callado de la aorta y viene, impacta en una parte del tejido nervioso, o sea, de un vaso sanguíneo y obstruye el flujo sanguíneo. Entonces, esto sería de origen embólico. ¿Por qué ocurre este coágulo? Por falla del corazón. Una de las cosas más frecuentes es la fibrilación auricular. ¿Y qué es la fibrilación auricular? Ustedes van a ver en patología médica 1, pero es cuando el corazón trabaja de manera desincronizada. ¿Se acuerdan que tenía que tener sístole, diástole, sístole, diástole? Entonces, primeramente ocurría la sístole en las aurículas, después la sístole en los ventrículos, todo de manera rítmica. En la fibrilación auricular no ocurre eso. Entonces eso hace que se formen coágulos. ¿Por qué? Porque el flujo sanguíneo se vuelve turbulento, los glóbulos rojos chocan entre ellas, al chocar forman coágulos, ese coágulo va e impacta en alguna parte de mi vaso sanguíneo y provoca una isquemia, un infarto. Y acá nos dice, puede ser también por una hipotensión, cuando mi corazón sufre de alguna patología, sobre todo de una insuficiencia cardíaca tipo dilatada. El corazón no tiene la fuerza suficiente, como está muy grande, no tiene la fuerza para enviar el flujo sanguíneo hacia arriba, entonces ahí nosotros tenemos también problemas. Eso sería la parte etiológica, o sea, eh, de las patologías isquémicas. Y otra cosa que ustedes tienen que saber bien es este accidente isquémico transitorio. ¿Cómo yo defino accidente isquémico transitorio? Cuando existen signos o síntomas neurológicos en el paciente, pero que se resuelven en menos de 24 horas. Entonces acá, como nos dice en esta parte de nuestra diapositiva, hay signos y síntomas neurológicos, pero dura menos de 24 horas. Y acá dice, si bien la mayoría suele durar menos de una hora, no dejan marcas en la prueba de neuroimagen, o sea, no hay necrosis. La necrosis yo puedo llegar a ver entonces en una tomografía axial computarizada. Entonces, nosotros tenemos que entender también que podemos tener, por ejemplo, una penumbra isquémica. Ocurre el tema de la isquemia, en forma de pirámide. Este es el origen, acá viene el vaso sanguíneo, ese vaso sanguíneo ha sido obstruido, entonces, ¿qué ocurre? No hay flujo sanguíneo en esta zona. Si esto se resuelve, no hay necrosis, entonces no hay nada en la imagen neurológica, pero a veces ocurre que sí puede haber una necrosis, una pequeña necrosis en la parte inicial, pero ¿qué ocurre? Que después nuestro polígono de Willis funciona, entonces vienen por las colaterales, existe otra vez flujo sanguíneo y esto desaparece. Entonces no hay daño, solamente en esa partecita y a esa zona que a la imagen
nosotros solemos ver como una penumbra. Penumbra es sombra. Entonces eso se suele hablar de una penumbra isquémica. Se resuelve si hay nuevamente flujo sanguíneo, ¿entienden? Entonces, accidente isquémico transitorio, AIT, yo defino como síndromes neurológicos, acá nos dice menos de 24 horas. Después tenemos el AIT que ya es eh, instaurado, que es el ictus. Ictus viene del latín que significa golpe. ¿Y qué es un golpe? Cuando un cuerpo choca contra otro cuerpo, ¿verdad? O en este caso, golpe por ser súbito, de repente. Entonces Junior, por ejemplo, estaba bien. O sea, no voy a tomar Junior como ejemplo, bueno, de por ahí le doy azar. Cualquier persona está bien, está hablando contigo y de repente se cae al suelo o te dice que no puede mover una parte del cuerpo, que no tiene posibilidad de hablar bien, de explicarse. Entonces, eso sería un golpe, un accidente, o sea, algo que ocurre de manera súbita. Entonces, ictus o stroke puede ser, puede durar más de 24 horas por disminución del flujo sanguíneo. Entonces, al paciente se le interna, se le hace su trombólisis, se le hace su arteriografía, se quita el trombo o el émbolo y vuelve a funcionar normalmente todo su tejido nervioso. Eso si no le deja secuelas, si no es muy extenso la progresión de la enfermedad. Y también tenemos un ictus progresivo, dice. En este caso, el paciente tiene que quedarse más tiempo y probablemente ya esté bien, luego baja nuevamente, tiene otra vez síntomas. Esté bien, tiene otra vez síntomas. Entonces así. Entonces baja y baja. ¿Se acuerdan de esa música? Esa era de mi época de colegio. Oye, onda. Entonces, tiene una instauración súbita, mejora el paciente, vuelve a tener esa patología. La piada fue mala, Junior. Entonces, ¿cuál es la etiología? Hace rato esa imagen que le estaba mostrando. La etiología puede ser aterotrombótica, puede ser embólica o puede ser cardíaca o cardioembólica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay una obstrucción. En este caso nos dice que se está obstruyendo la arteria carótida interna. Entonces, ¿cuáles eran las ramas que nosotros teníamos que se desprenden de la arteria carótida interna? Habíamos dicho que era la arteria oftálmica, la arteria cerebral anterior y la arteria comunicante anterior. Entonces acá nos dice, la clínica es una ceguera, esa ceguera es fugaz, puede ser una eh, puede ser unilateral, o sea, generalmente es unilateral porque es la arteria carótida de uno de los lados lo que se obstruye. Entonces, mayormente va a ser la izquierda. ¿Por qué? Porque la izquierda tiene una comunicación directa con la aorta. ¿Se acuerdan que la arteria carótida derecha sale de un tronco? De un tronco arterial común, que de ella salía la subclavia derecha y la carótida derecha, ¿se acuerdan? Entonces la izquierda sale directamente de la aorta, entonces probablemente el trombo ingrese por ahí y vaya a provocar alguna eh, obstrucción a nivel cefálico. Entonces en el fondo de ojo también dice, podemos ver émbolos de colesterol. El émbolo es cuando, digamos, se produce puede ser un coágulo, puede ser, en este caso, de colesterol, dice, o sea, el colesterol se endureció, formó como una pelota, como una boliña, y esa boliña fue a parar en otro lugar. Eso sería un émbolo. Entonces, causa amarosis fugaz, causa dolor cervical y síndrome de Horner, que es cuando el paciente tiene patologías que nos, o sea, tiene signos que nosotros podemos divisar como diplopía, tiene tosis, o sea, baja su párpado y demás. Entonces, eso sería. Luego tenemos la arteria, a ver, lo quiere mudar. Eso en el caso de la arteria carótida interna. Entonces, acá vemos
la maurosis o la ceguera. Y como les dije en la explicación, es como cuando nosotros queremos hacer una selfie y no conocemos bien y tapamos con nuestro dedo, ¿verdad? Entonces ese paciente se queda ciego o no ve esa parte, una parte del ojo. Entonces, en caso de la arteria cerebral anterior, toda la parte frontal, prefrontal va a estar dañada y la parte motora suplementaria. Entonces acá nos dice que tiene una hemiparesia. ¿Y qué es lo que es una paresia? Es una disminución de la capacidad de movimientos. Entonces dice hemiparesia, ¿por qué? Porque solo una parte del cuerpo sufre esa patología en ese momento. O hemihipoestesia. La hemihipoestesia es cuando yo tengo alteración de la sensibilidad. Entonces yo siento hormigueo, siento más frío de lo normal o siento mucho calor en esa parte de mi cuerpo. También dice que va a provocar una disminución psicomotora. Perdón. Creo que se cerró mi PowerPoint. Bueno, entonces se provoca una disminución psicomotora. El paciente va a tener eh, todo lo que nosotros aprendimos de movimientos quedan alojados en la parte motora suplementaria. Entonces, si ese paciente tiene en esa zona una isquemia, le va a ser dificultoso crear movimientos ya aprendidos. Esperen un rato, voy a habilitar ahora mi PowerPoint. Entonces, eso sería lo que estaría pasando con el paciente. Si después ustedes conocen, bueno, seguro hay acá un genio de la computadora, de la edición y demás. Después me va a pasar tips para mejorar nuestra clase, ¿está bien? Se aceptan sugerencias. Entonces, estamos hablando de que dependiendo en qué zona ocurra la obstrucción, va a ocurrir algún tipo de daño. Entonces, estamos hablando de la arteria cerebral anterior, provoca hemiparesia, hemihipoestesia, dice. Y predominio crural, ¿se acuerdan del plexo lumbosacro? Que era la que inervaba toda la parte del muslo y la pierna. Entonces la parte crural sería la parte anteromedial del muslo, que es acolla. No sé si se acuerdan como muslo. Entonces en esa zona va a tener sobre todo una hipoestesia, va a tener dolor como muestra acá el paciente. Entonces también estamos diciendo que va a haber disminución de la actividad psicomotora, o sea, de la parte aprendida, y el lenguaje espontáneo también va a estar alterado. Va a tener reflejos arcaicos como prensión, succión y apraxia, que es cuando el paciente, o sea, nosotros olvidamos por completo cómo movernos, que también vamos a ver qué ocurre en la enfermedad del Parkinson, que es como si fuera que procura arrancar, procura moverse, pero no tiene la posibilidad. Apraxia de marchas y cómo afecta al trombo lumbosacro, va a tener también incontinencia urinaria. ¿Por qué? Porque es el tronco, es la que inerva el esfínter que contiene la orina. Mediante eso yo puedo atajar, ¿verdad? A veces tengo urgencia de ir al baño, pero atajo. Si yo no tengo eso, cada vez que se llena mi vejiga, de manera automática va a derramar el líquido. Entonces, eso estaría ocurriendo en este caso. Luego, la arteria cerebral media es una de las que más eh, mayor zona, digamos, tiene de irrigación. Entonces, también los mismos síntomas, hemiparesia, hemihipoestesia, pero sobre todo a nivel facio-braquial, o sea, de cara y miembros superiores. Y acá nos dice, provoca una hemianopsia homónima contralateral, y acá está el dibujo de cómo ve. Debería ser
el paisaje completo, pero el paciente solo ve la mitad del ojo y la mitad del otro ojo. También habíamos hablado, ¿verdad?, de la desviación oculocefálica, sobre todo del lado de la lesión. Entonces el paciente, si tiene una lesión en el lóbulo, en el hemisferio izquierdo, va a estar mirando hacia ahí y el rostro va a ir hacia ahí. Tiene las afasias que ya estuvimos hablando, que es cuando el paciente no puede pronunciar debido a una falla motora o no tiene la capacidad de comprender, o puede llegar a comprender pero el área de asociación está dañada. Entonces yo comprendo lo que me pregunta, quiero responder, envío la señal para responder, pero ese camino está obstruido, por lo cual le digo, ¿cuántos años tenés? Sí, ya, me responde. Entonces puede haber también asomatognosia, nos dice. Y nos dice acá, heminegligencia. ¿Y qué es la negligencia? La falta de conocimiento de algo. Entonces, anosognosia sería en este caso de lo que hablamos. Cuando el paciente tiene, digamos, la imposibilidad de mover el brazo izquierdo, pero él no reconoce, su cuerpo no reconoce que esa parte de su cuerpo no funciona bien. Entonces para él está normal. Solo cuando mira seguramente va a pillar, pero para él su cuerpo funciona normalmente. Eso sería la anosognosia. Entonces, acá nos habla un poquito de lo que es la afasia Wernicke, lo que les decía, se hace una pregunta, el paciente responde otra cosa, ¿por qué? Porque no tiene comprensión. Acá, ¿cómo sigue usted? Sí, sí, obrigado. A gente ya fez esta prueba, seguramente, ¿por qué? Porque generalmente es paciente repetitivo el que va y no, creo que no he estado nunca, le dice. ¿Y cómo te llamas? ¿Cuál es su nombre? No he salido de aquí, ¿ves? No entiende. Y responde porque piensa que eso es lo que se le está preguntando. Es cuando ustedes tienen examen oral, a gente pergunta, vocês não compreendem a pergunta y responde otra cosa, ¿no? Es lo mismo, casi. Entonces, en la arteria cerebral posterior hay lesión del occipital. Esta lesión puede causar, sobre todo, dice acá, los reflejos pupilares están conservados, pero a veces hay alexia y acalculia. O sea, el paciente no tiene la capacidad de leer algo que ya sabía, que ya comprendía, o no tiene la capacidad de razonar. Entonces vos le preguntas, ¿cuánto es 2 más 2? 2 más 2, y no sabe. No es que, o sea, ya tenía aprendido, pero en ese momento no sabe llegar a tener, a saber hacer ese cálculo. Y hablamos también que si ocurre una disminución del flujo sanguíneo en la arteria cerebral posterior, va a haber un síndrome talámico, que es una hemianestesia contralateral extensa. Entonces, el paciente sufre, no anestesia en realidad, sino sufre mucho dolor o toda la parte de ese cuerpo. Entonces eso estaría ocurriendo si lo dañado es la arteria cerebral posterior. Entonces acá vemos que hay una hemianopsia, pero la parte macular, dice, la parte central está conservada. Lo que no ve es la parte externa. Es como cuando acá en Paraguay, sobre todo allá en Concepción, donde yo estudiaba medicina, se usan todavía los carros pushados por caballo. Entonces, para que no se asusten cuando ven un vehículo que viene al lado de ellos, se le coloca como una tapa. Entonces, eso estaría ocurriendo en ese paciente. No va a ser capaz de distinguir, no va a tener una visión lateral, digamos. Y acá, simplemente para volver a recordar, vienen las arterias vertebrales y forman la arteria basilar o tronco basilar. Entonces, esto es lo que está irrigando la parte posterior. Y si la parte posterior falla, probablemente haya también la afectación del cerebelo. El cerebelo también recibe. ¿Y qué va a ocurrir? El cerebelo nos ayuda al equilibrio y a los movimientos finos. Tenía sobre todo las células de Purkinje, ¿se acuerdan? Y las células de Purkinje son las que están capacitadas, que mediante el movimiento que yo haga, ya están, digamos, analizando y diciéndole a mi cuerpo que pare. Yo me voy con todo para agarrar ese vaso de plástico y para no romper, mi cuerpo ya va variando la fuerza y va modulando
todo eso para que no ocurra lo que yo rompa ese vaso de plástico. Entonces, al momento del movimiento ya está corrigiendo gracias a las células de Purkinje. Si falla eso, yo no voy a tener esa coordinación, no voy a tener tampoco equilibrio. Después vemos, a ver, no le gusta mucho trabajar en mi computadora. Bueno, acá estamos hablando de todo. Esto sería la parte cerebral, la A sería el cerebro, la B sería el mesencéfalo y la C sería la parte de la protuberancia. Entonces, acá nosotros vemos toda la parte sensitiva, en verde está la parte motora. ¿Y qué es lo que ocurre? Si hay un daño acá, la parte sensitiva contralateral es la que va a estar dañada. Acá estamos viendo la médula espinal. ¿Se acuerdan que hay un entrecruzamiento de todo lo que viene acá pasa hacia el otro lado a través de la médula? Entonces, si falla acá mi parte sensitiva, la parte, en este caso la otra parte sería la dañada. Acá nosotros vemos la parte sobre todo que viene a inervar el núcleo facial. Entonces, si falla el núcleo facial, puede estar dañado el cuadrante superior de la cara o el cuadrante inferior. Y como ayer le estaba mostrando a los pacientes, perdón, a los de la C2, el paciente se queda sin arrugas esa zona. ¿Por qué? Porque no hay ningún tipo de expresión. Entonces, él fala, él sonríe, pero solo de este lado. Entonces va acabándose nuestro tiempo. Y eso sería en cuanto a sistema basilar. Luego tenemos el infarto lacunar que afecta sobre todo a los núcleos, que vamos a ver mejor en la parte de hemorragia. La hemorragia puede ser a nivel subaracnoideo, o entonces se da entre las meninges, o puede ser dentro mismo del cerebro o intraparenquimatoso. Entonces, rápidamente, ¿qué es lo que ocurre? Aumenta la presión intracraneal y nuestro cerebro no tiene la posibilidad de irse hacia otro lado. ¿Por qué? Porque el cráneo es una bóveda cerrada, dura. Entonces, si aumenta la presión intracraneal, ¿qué va a ocurrir? El paciente va a empezar a tener dolor de cabeza, una cefalea intensa, como también va a afectar el nervio óptico, va a tener fotofobia, va a tener rigidez de nuca porque no va a querer mover debido al que el movimiento va a mover la meninge, va a hacer que se estire, va a aumentar el dolor y va a tener vómitos. Sobre todo en proyectil, ¿por qué? Porque el cuerpo piensa que tiene mucha agua, tiene que disminuir la cantidad de agua que tiene en el cuerpo y por eso, para tratar de disminuir el edema que está ocurriendo debido a ese derrame, a ese accidente hemorrágico ya, trata de solventar eso y tiene vómitos. Entonces eso es lo que estaría ocurriendo. Acá nos dicen las causas, generalmente por ruptura de las arterias que están en el cerebro. Entonces, la parte generalmente ocurre por malformaciones vasculares. Esas malformaciones vasculares van a ser mayormente en personas con alguna patología, lipohialinosis, alfa amiloides, cuando hay proteínas que no deben estar en exceso en el tejido vascular, pero están lo que causa que se dañe y que se debilite ese tejido. Y generalmente la hemorragia intracerebral ocurre por accidentes, traumas que pueden, digamos, lesionar el encéfalo, o sea, traumatismo cráneoencefálico. Pero puede también ocurrir por aneurismas. Entonces acá nos dice aneurismas arteriales. El 20% de los accidentes vasculares son hemorrágicos. El 80% son los isquémicos. ¿Qué se hace? Una tomografía craneal. Ahí se ve la hiperdensidad. Se ve más blanco. Y se analiza si es una hemorragia subaranoidea o si es una hemorragia intraparenquimatosa, que va a causar, dice, hemorragia hipertensiva o hemorragia lobar espontánea. En el caso de la hipertensiva va a ser por
aneurismas, microaneurismas, o déficit, va a causar déficit neurológico a nivel focal. Y la hemorragia lobar, o sea, todo un lóbulo, generalmente ocurre en ancianos con lipohialinosis o en jóvenes con algún tipo de aneurisma de base. Entonces, hace rato yo les estaba diciendo que los núcleos son los que se ven afectados, los núcleos que están en la parte central, y vemos el putamen, el tálamo, también el cerebelo y la protuberancia. ¿Y qué es lo que ocurre? Ahí, si se daña el putamen, hay hemiparesia, hemihipoestesia contralateral. También el nivel de conciencia del paciente se deteriora y hay desviación oculocefálica. Si ocurre en el tálamo, hay nivel de conciencia, hay deterioro, o sea, daño a ese nivel. Hay síndrome talámico y hemiplegia. Y si ocurre a nivel del cerebelo, dice, al inicio la conciencia se mantiene, pero luego ya también falla. Hay cefalea a nivel occipital y ataxia. El paciente no puede moverse, hay vómitos, hay hidrocefalia obstructiva. ¿Por qué? Porque se comprime nuestro cuarto ventrículo. Y luego tenemos, si ocurre en la protuberancia, donde tenemos nuestros núcleos vasomotores, respiratorios, va a haber coma y el pronóstico es infausto, te dice. O sea, probablemente el paciente va a morir. ¿Por qué? Porque le va a llevar a una herniación. Hay un derrame. El tálamo, perdón, la protuberancia se comunica con la médula espinal y se acuerdan que sale por el agujero magno. Entonces, ¿qué ocurre? Le va a comprimir la sangre y va a sacar, va a apretarle hacia afuera y eso va a provocar una herniación y la muerte del paciente. Diagnóstico se hace por medio de una tomografía y acá lo que les estaba diciendo, se ve la hiperdensidad, se ve blanco. Esto ya se hace con una resonancia magnética. En el caso, generalmente se utiliza tomografía axial computarizada. Entonces, por excelencia, el método diagnóstico por imagen de los accidentes vasculares es la TAC. La resonancia magnética utilizamos para ver los derrames, sobre todo si hay pequeños infartos o algo así. Entonces acá, por ejemplo, ¿qué es un aneurisma? Acá podemos ver cuando se debilita por algún tipo de patología o por una hipertensión arterial elevada que constantemente está chocando y chocando y chocando por mi epitelio, por mi endotelio. Entonces hace que eso se debilite, forma ahí un pequeño sáculo, se agrega ahí sangre y luego mi presión arterial al elevarse nuevamente rompe eso y ocurre la hemorragia. Eso es lo que estaría ocurriendo. Entonces, en la hemorragia subaracnoidea. Ya va acabando nuestro tiempo, tenemos la clínica, depende nuevamente de dónde esté ocurriendo, pero como les decía, generalmente cuando hablen van a ver un paciente con cefalea, rigidez de nuca, va a estar a veces en coma, el paciente no te responde. Yo ya tuve un caso de un paciente que llegó con un accidente vascular tipo hemorrágico, le hablas, le haces su electrocardiograma, funciona todo bien, pero no te responde. Entonces, lo que hice fue pellizcar Eli, pellizcar las tetillas de Eli, para ver si Eli por lo menos hacía eso, para quitar, pero ni siquiera eso. Entonces, significa que ya tenía una descorticación, o sea, una descerebración, y el paciente ya estaba muerto a nivel del tejido, a nivel del cerebro, digamos. Entonces, tuvimos que mandarle a una unidad con que se le pudiera hacer la TAC y ahí se comprobó, se le intubó y se esperó nada más ya su deceso. Entonces eso es lo que en el accidente vascular estaríamos viendo. Por favor participen si tienen dudas, yo voy a estar respondiendo este fin de semana, entonces voy a revisar los foros y voy a ir respondiendo. Gracias por haber participado. Espero que les haya gustado. Esto va a estar grabado, voy a alzar a mi canal de YouTube, pero va a estar oculto. Solo la gente que tiene el enlace va a ver. Porque eu falo muita besteira.
Gracias por participar. Vamos a dejar en este horario, ¿les parece bien? La próxima clase a las 9 de la mañana. Muchas gracias a todos. Nos vemos entonces. Cualquier duda, ahora les voy a colocar el foro de asistencia. Pasen a la plataforma, entonces coloquen sus nombres. Muchas gracias por su participación.